La agencia va a recoger un montón de conceptos que ya mi compañero ha dicho, así que maravilloso, va a ser mucho más fácil y hemos mucho hasta retener mejor la información porque ya hay conceptos que ya han ido introduciendo. Bueno, yo me llamo María, soy fisioterapeuta y tengo un amplio recorrido con pacientes oncológicos. Desde ya 2015-2016 estuve trabajando con ellos y después, por desgracia de la vida, también estoy en un proceso de cáncer de mama, así que lo tengo en dos tipos de visiones, la parte clínica y la parte personal, así que ya soy súper experta. He querido hacer una centralización en el linfedema, lo primero porque gran parte del tipo de mama ha padecido, incluso hay muchísimas mujeres que lo padecen, y también porque la fisioterapia en el ámbito oncológico es súper amplio. Entonces hemos dicho, vale, tengo 10 minutos, vamos a ir al grano. Linfedema, me parece estupendo. Bueno, pues sin más preámbulo empezamos. Antes de hablar de cómo la realidad virtual puede ayudar a tu linfedema, quiero poner en contexto qué es el linfedema. El linfedema es una patología crónica y tengo que utilizar crónica cuando aparece ya no se va, nos acompaña a lo largo de nuestra vida, todavía tenemos una varita mágica que hace que desaparezca, pero sí que tenemos un montón de tratamientos y un montón de ayudas que pueden ayudar a reducirlo. Entonces, ¿qué es el linfedema? Pues el linfedema es una patología, como he dicho antes, en la que existe una incapacidad de retorno linfático. ¿A qué se debe esto? Pues existen ciertos factores que hacen que el ganglio linfático o la vía linfática hagan que no retorne de forma correcta. En el caso del cáncer de mama, hay un vaciamiento axilar, es una linfedectomía, y entonces nos quedamos totalmente aislados, la linfa que se encuentra abajo y no puede retornar por sí sola. Esta foto que he puesto aquí, me ayuda muchísimo ponerla porque aquí aparezco yo cuando estaba trabajando en el 2015, como hemos dicho antes, con una elefantiasis. Es un tipo, bueno, es el mayor grado de linfedema que puede tener una persona, en este caso una pierna, y este paciente en concreto, que le pongo la imagen de la cara, es porque tuvo un tumor testicular, perdón, y tras hacer una extirpación de ciertos cambios, se le quedó un linfedema gigantesco, ella apareció trabajando. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos el linfedema, aparecen un montón de problemas asociados a él, como por ejemplo el dolor al movimiento, aparece un gran volumen en el brazo, tenemos también un montón de problemas de fibrosis, aparecen también restricciones en el movimiento, entre otras, inflamación, rubor, etc. ¿no? ¿Y qué pasa? Entonces, si no tengo ganglios linfáticos porque me han quitado el ganglio centinela o me han hecho bloqueamiento articular, ¿esto es el final? No. Por supuesto que no. Nuestro cuerpo es nuestro mayor aliado. ¿Por qué? Porque siempre va a tener un montón de estrategias para ayudarnos, no va a ser un cable. Aquí os voy a mostrar los tres tipos de estrategias que puede utilizar el cuerpo y no todas se pueden dar, por supuesto, porque cada persona tiene su propia cirugía, su propia variabilidad oncológica y demás. Entonces, entre ellas tenemos los ganglios supraclaviculares. Normalmente, digo normalmente, no se suelen extirpar, entonces esos ganglios son los ganglios más adyacentes a lo que es los ganglios celulares que no han vaciado. Por tanto, van a coger el papel principal de absorber toda la linfa de lo que es el miembro. Luego tenemos los ganglios remanentes. Cuando nos hacen un vaciamiento axilar, no necesariamente nos tienen que quitar todos los ganglios, ya sea porque solamente con los centinelas ha sido suficiente, hemos visto que no suelen aumentarse así en lo que son los ganglios linfáticos, o porque tenemos un montón de ganglios cuando han ido quitando cadenas, han visto que podemos dejar algunos. Entonces se llaman ganglios remanentes, que son súper útiles porque ayudan muchísimo a drenar. Y por supuesto tenemos ganglios colaterales. Estos no se dan en todas las mujeres, en todos los hombres, aquí se tiene cáncer de mama, y poco se habla. ¿Por qué? El cuerpo, a lo largo de la readaptación a su nueva realidad, va a intentar crear nuevas vías linfáticas y nuevos ganglios. Esto se llama ganglios colaterales. No tiene por qué existir todas estas variables, pero siempre va a haber algún tipo de estrategia que el cuerpo va a utilizar para poder resolver esa linfa, ¿no? Bueno, he dicho que nuestro cuerpo era aliado, pero también habrá que echar una ayudita, ¿no?
Seguramente muchas de nosotras habremos escuchado que pero bueno, previamente a hacer una cirugía o post cirugía, nos habrán dado unos tips, unos métodos, unas habilidades para prevenir en primera instancia el mito del linfedema, o si lo tenemos instaurado, poder reeducarlo o readaptarlo. Lo he visto antes muy participativo, así que aquí voy a participar. A algunos se le ocurre alguna pauta de un oncólogo o algún fisioterapeuta o algún adaptador de educación o ha dicho para intentar prevenir o incluso paliar el linfedema. Este movimiento. Uno a uno, porque si te lo María, no se me ocurre. No le levantamos mano. La fisioterapia. Fisioterapia es una de ellas. ¿Qué más? Ejercicio. ¿Bien? ¿Alguno más? Incluso uno que hayamos rescatado de la sala de la compañera. ¿Lo suena? Los drenajes. Drenaje. Vale. Dieta baja en sodio. Dieta baja en sodio. ¿Algo más? Bueno, no pasa nada. Os digo lo que nos están faltando y que también son fundamentales. Y además es súper cotidiano, que lo podemos practicar en nuestro día a día. Paso número 1, que somos súper coquetas. Nada de anillos, nada de pulseras que compriman y nada de blusitas monas divinas que también puedan comprimir. Porque cualquier tipo de compresión hace que no se pueda restablecer ese flujo linfático que nos quede y podemos empezar a el linfedema o empeorarlo. También no hay que exponerse al sol sin cremita. Cualquier tipo de inflamación puede hacer que el linfedema engorde y eso se traduce en peores efectos. Por supuesto, también tener mucho cuidado con lo que es calor extremo y frío extremo, porque la readaptación del brazo en este caso pues va mucho más lenta, hay que ayudarle. Y también, que no se nos olvide, tener mucho cuidado porque, por ejemplo, yo que soy súper patosa y voy dando vueltas a todos los sitios, hay que tener un gran cuidado de la piel. ¿Por qué? Porque si somos susceptibles, por ejemplo, a hacernos cortes, podemos crear algún tipo de infección y las infecciones van en contra de esta vía linfática, por la inflamación, o incluso golpe en sí, porque se te pone el brazo más hinchado, normal, hay un traumatismo, y por eso también podemos favorecer el linfedema. Pero bueno, Yo creo que también, pues sí. el tema de la atención y las vacunas o cualquier cosa que no A ver, sí, desde el minuto 1 se intenta, cuando ya han hecho la cirugía y también pues todo con la radio, ojo que solamente nos enfocamos muchas veces en la cirugía, pero la radio también puede provocar un linfedema, entonces que también puede ocurrir, ¿vale? Se intenta poner el otro brazo o utilizar otras partes del cuerpo. Entonces, intentamos que no. Y lo mismo la tensión. Si nosotros tenemos un tensiómetro, no lo pongamos en el brazo del linfedema, porque aunque sea despreciable, puede haber menos de un minuto de tomar la tensión, estamos creando una tensión, así que lo intentamos y lo ponemos en otra parte. O en el otro brazo, o ya se miraría también, porque también siempre tomamos, por ejemplo, la tensión en la pierna. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que me hayan infectado a ambas mamas porque he tenido un cáncer colateral, ¿no? De un lado otra vez. ¿Alguna pregunta más? No, era eso. Perfecto. Y además quiero hacer un invito a mi querido Santi, porque la nutrición también es vital. La linfa tiene un alto contenido en proteínas y también en ácido graso y lípidos. ¿Qué sucede? Porque se encuentra en ese momento la linfa bastante estancadita, tenemos un gran riesgo de crear una celulitis. ¿Por qué? Porque la propia célula, que son los adipocitos, se estampa toda esa parte grasa y van creciendo y puede crear también una velocidad en ese brazo y también un aumento de la inflamación. Por eso también es importante, no solamente por la dieta de sodio, sino también, por supuesto, tener una nutrición adecuada porque tenemos que hacer cambios fisiológicos en nuestro organismo, tenemos que reeducarnos, según las circunstancias. Yo siempre lo digo, hay que vivir. Y el vivir significa, hoy estoy así y mañana puedo estar de otra forma, y hay que adaptarse. Muy bien. Ahora, dentro de lo que a mí, dentro de lo que es mi charla, lo que yo voy a hablar en sí es sobre el procedimiento del drenaje linfático manual y todos sus métodos. Y antes de nada me gustaría dar las gracias a mi querida María Ángel, porque María Ángel. Hay mucho
Entonces, me quiero dar las gracias sobre todo porque vino a consulta para tomar una fotografía y unos recursos de vídeo y, bueno, gracias a ellos pues estamos haciendo esta presentación. La propuesta de tratamiento va a ir enfocada a dos métodos. Primero, el drenaje linfático manual mediante el método Godoy, que tiene muchísima venta clínica y funciona estupendamente bien. Y ahora sí cambiamos de la realidad virtual, que de eso va la charla. Entonces, el conjunto de estos tratamientos va a crear una serie de beneficios en el paciente que va a hacer que podamos tanto mejorar nuestra calidad de vida, reducir nuestro linfedema y llevar a nuevos objetivos gracias a todo el proceso. Todo empieza, como toda consulta de fisioterapia, ¿no? O creo que consulta clínica, con una anamnesis. Ese palabra tan feo realmente es la historia clínica, paremos de contar. La anamnesis pues, va a ser una serie de preguntas al paciente para saber de dónde partimos, tipo de intervención, cómo se encuentra, qué le duele. También se acompaña de informes clínicos, recomendaciones oncológicas del propio médico y de los plásticos. Y también, por supuesto, tenemos que saber cómo se encuentra el rango articular, si le duele al tacto, si realmente cuando hace algún tipo de gesto han aparecido cuerdas, un montón de cositas. Eso lo que nos va a ayudar es saber qué tipo de tratamiento más adecuado podemos hacer con el paciente y cuáles van a ser los objetivos a seguir. Después empezamos con la medición. La medición es especial, porque es la forma que tenemos de testear cómo el linfedema estaba en un estadio cuando acababa de llegar a consulta y cómo el tratamiento le está funcionando. Entonces, lo que se hace son mediciones desde la apófisis estiloide del radio a 10 centímetros y hacemos circunferencias de perímetro y apuntamos los centímetros. Esto después, porque gracias a que mi tía María Ángeles vino a hacer tratamiento, vamos a ver cómo el pre y el post del tratamiento funciona. Luego, hacemos un estímulo cervical. Estas son dos técnicas, la parte del fisio y la parte del paciente. Se tiene que explicar al paciente cómo hacer las respiraciones diafragmáticas. Respirar siempre aparte de para que podamos vivir, eso está bien, ¿no? Eso del vegetativo. También es importante porque haciendo una respiración diafragmática estimulamos la cadena lateral ganglionar y también hacemos un efecto de succión. Es como si dijéramos. Y esto que absorbe toda la vía linfática a los troncos centrales. Y nosotros, como fisio, vamos a hacer un estímulo sensorial en la parte cervical. Estos estudios de cómo hacemos la manipulación cervical están avalados por el método Godoy. Se ha visto que cuando hacemos una estimulación neurológica, finalmente creamos una activación de los vasos linfáticos. Entonces, con la respiración hacemos succión y mientras tanto también vamos reactivando los ganglios linfáticos con este estímulo para que después hagamos un drenaje manual. El drenaje manual va a ser básicamente un estímulo con muy poquita presión y con crema en todo el brazo. Se empezaría desde proximal a vía distal. ¿Por qué? Porque me interesa ir poco a poco reconduciendo la linfa a los ganglios que sabemos y conocemos que se encuentran bien para ir llevando y así poco a poco estimulándolo y vamos tranquilamente drenando todo el brazo. Luego vamos al tema del vendaje. Existen muchos tipos de vendaje. El vendaje funcional del linfedema, o del linfedema, se utilizan las dos. Es un vendaje bicapa. Se hace primero un vendaje en mano, luego uno en espiga y otro sin espiga. Y entre medias se van también a utilizar algunos tipos de algodones, otros tipos de goma eva, para poder romper también la fibrosis con este tipo de contención. Como hemos dicho antes, existe muchísima evidencia de que la compresión en el brazo va a disminuir bastante el linfedema. ¿Por qué? Ayudamos a que haya una homogeneización de presión en todos los puntos del sistema linfático. Y ya por último, ya que donde debería la que habéis visto el vídeo, me encanta verla. Ya que maravilla.
No se pelea. Bueno, el palabra linfocinesis, ¿sabes? Si aprendemos lo que es la palabra cinesis, significa movimiento, linfa, y mío, el músculo. Por tanto, significa activación de la linfa, activación del músculo. O sea, hacer ejercicio, se acabó, no tenemos. Porque somos muy chulos, aquí nos ponen unas palabras maravillosas. Entonces, ¿por qué he pensado en aplicar, en vez del ejercicio terapéutico que se suele utilizar, he empezado a utilizar la VR? Porque ahora mismo existe muchísima evidencia actual en que si utilizamos la realidad virtual hay unos grandes beneficios que no lo tenemos con el ejercicio convencional. Como por ejemplo, ayuda a disminuir el dolor. ¿Por qué? ¿No habéis visto nunca vosotros que en algún momento a alguien le duele algo, pero le hablas y le deja de doler? Lo sacas completamente del plano. Por eso es lo que estamos haciendo con la VR. Una persona que le duele el movimiento o ciertos movimientos articulares, si tú le pones la caja, le pones un objetivo y encima ese objetivo es un juego que le motiva, finalmente lo que vamos a crear es que ese mundo inversivo le haga olvidarse del dolor. Por tanto, creamos mayor calidad de movimiento, que la calidad es muy importante, y por supuesto, cantidad de movimiento, porque existe un miedo al dolor, miedo a moverse. Y también, por supuesto, vamos a crear una mejor adherencia al ejercicio, porque no es lo mismo estar con un fisio, que está con una caja súper chula, que ahora la vais a ver, porque he hecho unos pequeños recortes para que veáis cómo es el proceso, de un juego que además te pica, porque siempre aparece una puntuación y siempre queréis ir poco a poco sumando más. Ahora voy a hacer, como he dicho antes, lo que nosotros vemos y nosotros corregimos de fuera como terapeutas, porque por supuesto se dan unas pautas previas de cómo tiene que hacer el ejercicio. Eso no hay que tomar la clase a jugar, ¿no? Previamente sesión de ejercicio, cómo adaptamos y finalmente a cómo realizamos en la actividad de la VR. Y lo que en este caso de María Ángeles, pues bien. Me compara que ese intento hacer la clase pues muy dinámica, que sea divertida, pero lo máximo que me ocurre es decir, pues muévete así como el sábado noche para intentar divertido, por favor, por supuesto que sí. Muy bien. Estos son los resultados que hemos comentado antes. ¿Acordáis que hemos hablado que hay que tomar las circunferencias del brazo? Bueno, pues aquí a la derecha encontramos el pretratamiento y aquí encontramos el posttratamiento. Con solamente una sesión encontramos que en la medición, por ejemplo, el número 2 había 24 centímetros y en el número 2 del posttratamiento disminuyó 1 centímetro. Eso parece una tontería, pero es mucho. Una que fue una bestialidad fue en el número 5, en la medición quinta, de 34 centímetros se pasó a 32,7. O sea, una maravilla. Entonces, esto es lo que se puede crear con solamente una sesión. Pero, por supuesto, es el caso de María Ángeles. Lo que quiero decir con esto es que, porque en este caso María Ángeles haya tenido solamente una sesión, estos resultados tan positivos, no se puede extrapolar esta información a todos los pacientes, porque cada paciente tiene su propio linfedema y tiene sus propias características. Y, por supuesto, su propia idiosincrasia, porque no es lo mismo una persona muy activa que sabe que esté haciendo su actividad diaria muy activo, una persona más sedentaria y que solamente vaya a moverse a la guapo o, en este caso, al fundamento de fisio que se propone. Pues yo publico, muchísimas gracias, y ahora, si queréis que haya ronda de preguntas, estoy encantadísima a responder. Sí. Doble científico de diámetro que tienen razas de porque en mi caso me dijeron que yo está libre, pero más de nada, en manga no hace nada. Entonces, no sé a qué punto le decir, está libre, pero no llega, pero casi. Claro, eso que un poco, la verdad.
A ver, existen muchísimas técnicas a día de hoy para poder saber si tienes o no linfedema. Lo primero, una comparación con colateral en el caso de que tengas claro, si estás al límite, yo como terapeuta lo que te diría es que trabajes muchísimo, porque siempre hay que trabajar en primera instancia en prevención. Si estás al límite, preocúpate, intenta trabajar mucho más para intentar no llegar a cruzar la línea del linfedema. Pero las clases de alta que no llegan no se pueden. Sí, claro. Claro, es que es eso. Tenemos también que tener una cosa muy clara. No solamente podemos depender de los profesionales de la salud, quiero decir. Hay que también ser bastante objetivos en cuanto a que la gran responsabilidad también tiene que caer sobre nosotros. Quiero decir, esto me pasa muchísimo a mí en clínica. A mí me viene un paciente, y no hablo de más, me viene un paciente que tiene un montón de dolor de espalda. Y un dolor de espalda terrible porque tú le haces un análisis que tienes papeles females de trapecio, no ves, o sea, literalmente vas así por la vida porque es que aquí no tienes musculatura. Yo le propongo el tratamiento y digo, voy a hacer terapia manual, voy a ponerte calor, vamos a hacer no sé qué, y ahora le digo, yo te voy a dar el 100% de mis 50. Pero tú tienes que dar el 100% de tus 50, porque no soy que maneja más. Entonces, el profesional también tiene que ver mucho lo de es que no se pone remediar, sí, pero también el paciente tiene que trabajar por su parte, informarse y trabajar con otros profesionales de la salud. Entonces, lo que quiero decir con esto, existen otro tipo de pruebas, por supuesto, pero si te han dicho que estás al límite, yo directamente estaría full a muerte para intentar evitar llegar al linfedema. Pero es por eso. Cuenta, ¿no? Sí. Una persona bueno, pues todavía no llegado, no sabemos. Ya, sí, pero es eso. Es que yo a mí me gusta mucho más trabajar en la prevención que la actuación. Quiero decir, también con esto. Yo a mis pacientes les intento educar bastante bien, porque siempre nos pasa lo mismo. Viene el paciente por consulta cuando está hecho pedazo. O sea, que digo yo que fue primero como la batina. O sea, ¿esto es porque viene? Mira, no lo sé, pero que tengo con mediana, porque total, desde el inicio del día hasta la coronilla tenemos cosas que hacer. Entonces, no hace falta trabajar cuando tengamos un problema extremo. Hay que prevenirlo, porque uno va a facilitar muchísimo más las cosas, los tratamientos van a ser menos agresivos o menos gustosos. Exactamente. Y yo siempre digo igual, no es lo mismo ir al mecánico a hacer un cambio de aceite, ¿verdad? Que cambiar el motor móvil comunicado. No es lo mismo. Ni en esto, ni en tiempo, ni en nada. Por supuesto. Sí, yo quería, bueno, hablamos siempre mucho del linfedema, pero sí. Antes pues también mi compañera pues hablaba de los cordones vasculares. Me gustaría que nos informaras un poco, porque también es otra patología que ocurre mucho con la cirugía, la catedral, que nos ha ocurrido a varias, pero no está conocido y también nos preocupa, porque también puede ser también que a partir de esos cordones vasculares también se pueda aumentar la posibilidad de linfedema. Pues para mí pues también era un miedo que tenía porque desarrollé varios cordones y me preocupaba. Y una segunda pregunta, para aprovechar, no sé si Perfecto. también es por la fibrosis que ocurre en las cicatrices. Sí. Lo tienes cirugía y luego la radioterapia, que también limita la movilidad. En mi caso, por ejemplo, ha habido una relación que también pues, me ha disminuido la movilidad del brazo. Entonces, si nos podía dar una pincelada, pues para mí sí que sí. Y hay una persona que empezó la punta del linfedema, pero eso también nos resta calidad de vida. Total. Efectivamente. Si aquí escuchamos antes, también he hablado de lo que es el linfedema, también he hablado de la fibrosis y también quiero mencionar que la enfermedad de las cuerdas también. Porque nosotros cuando hacemos un vaciamiento, nosotros no, que Dios me dice, yo no lo hago. Cuando se hace un vaciamiento axilar, tenemos que saber una cosa. El sistema linfático realmente son como la vena en la arteria, por tanto son nuestro vaso, ¿no? Y lo que hacemos es que rompemos aquí. Ese vaso, que está de un punto a otro, tenía un recorrido. Ahora y un recorrido me refiero flexible, tranquilo, para hacer lo que yo quiera, ¿no? Por supuesto. Pero cuando quitamos eso, esto sigue estando ahí arriba porque hay una unión. Por tanto, ¿qué significa? Que algo está así superpuesto, y aparece la famosa cuerda. Es más, te das cuenta de que cada vez que hace movimientos de extensión es cuando más se visibiliza o más se nota y además duelen. Porque incluso hay personas, que esto lo tenemos que trabajar también bastante en clínica, que
van con un fleso de codo. Porque es que son incapaces de hacer una extensión completa porque es que no tiran. Por eso hay que trabajar muchísimo con movilidad. Porque si nosotros estamos poco a poco haciendo pequeños movimientos, ya sea fregando platos, remando o por la VR, pasamos maravillosamente pipa, lo que estamos haciendo es crear una flexibilidad de los tejidos. Y eso también tiene que ver con la segunda pregunta. Cuando nosotros tenemos una fibrosis o una cirugía, les pido le damos la cicatriz. Yo siempre explico lo mismo al paciente. Cuando nos hacemos un arañazo, ¿qué suele ocurrir? Que tenemos por la verdad. Esa misma cosa que nos siente por dentro. ¿Cuál es la gran diferencia? Que la parte externa está bajo un montón de agentes físicos. Me he quitado la manga, me voy a duchar, voy a hacer X cosas. Entonces es muy fácil que la cosita se vaya cayendo. Pero por dentro, ¿qué? Porque por dentro, cuando tú haces el lavaplatos, lo que sea, eso no activa nada, porque eso tenemos nuestra capa de la piel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Movilizar a muerte. Quiero que quedéis con la sensación en esta charla de que el movimiento es vida. O sea, yo creo que de todos los ponentes hemos hablado que el movimiento de verdad es fundamental. Y además que tiene un montón gratuito, porque tú puedes coger hacer unas sentadillas sin necesidad de ir al gimnasio. Que muchas veces encontramos aquí me parece maravilloso. Pues no tengo que ir para el gimnasio, pues la gente de aquí, como te hacen de aquí, poco mucho. No pasa nada. O a pacientes que son unos frikis que los pongo a echar en el Mercadona. Y lo hace. Voy a hacer un día una sección de pacientes del medio y voy a poner las caras. Pero bueno, hasta aquí vamos diciendo, perdón. Todo tipo de agente que sea mecánico va a hacer que haya más flexibilidad y quitamos fibrosis de todas esas restricciones. Por eso el movimiento, no sé, ¿te habrá pasado a ti que tú tenías una falta de movilidad mayor y que cuando empezaste a remar ha mejorado un poquito? En mi caso fue después de la cirugía, claro, que ya empecé a hacer ejercicio. Y fue mejorando. Porque es el factor interno del movimiento. El estar haciendo este tipo de movimientos puede hacer que veamos una expresión. ¿Qué pasa? Que mucha gente, como hemos también hablado antes, tiene miedo al movimiento, le han desaconsejado coger peso o hacer cierto tipo de práctica. Entonces, a veces tenemos como que una historia negra sobre el linfedema, la cuerda y la cicatrices que tenemos que desmentir o que tenemos, mejor dicho, que reeducar. Porque claro, la ciencia avanza. Es que hace 10 años se decía no cojas eso porque te puede provocar linfedema. Pero para eso están los científicos, no. Van estudiando, van viendo casos y van viendo que efectivamente es lo contrario. Cuanto más actives y más masa muscular tengas, mejor para el linfedema, para la cuerda y para la cicatrización. Incluso si tienes prótesis mamaria, te diría que las movieras. Existen muchísimos problemas de restricción del pectoral por la biocirugía, las prótesis que ponen, por los vaciamientos y demás, que no solamente los estiramientos, sino también la movilización de la mama y de ciertos sitios. Incluso las cicatrices se tienen que tratar, el tratamiento cicatricial de fisio. ¿El tratamiento con masaje? Sí, sí, por supuesto que sí. ¿Qué evidencia hay, no? Tratarlo con masaje, fisio, muchísimo. Mira, lo que no suelo yo aconsejar, ojo, no suelo aconsejar, lo que hay que también hacer a veces una balanza de riesgo-beneficio. Y se llevó muchísimo de moda porque como en sanidad existen muchas veces problemas que hay muchísima moda, al igual que en nutrición, como por ejemplo la dieta keto. Hay que coger las cosas con pinzas. El tratamiento cicatricial es básicamente movilizar la cicatriz. ¿Cómo lo hacemos? Mediante, por supuesto sin crema. Empezar a movilizar por círculo, a hacer fricciones, para un lado para otro, con los dos dedos hacer elongaciones. Y también, ahora mismo, aquí viene el tema, se puso muy de moda poner las copas de succión. ¿Habéis visto alguna vez muchos deportistas, sobre todo, que hacen terapia miofascial con copas de succión, que son unas copas transparentes, que le ponen un poquito de fuego y hacen una presión? Pues bueno, eso hay que ponerlo en vivo. Quiero decir, yo por ejemplo utilizo un tipo de aparato que lo que hace es succión, pero con la misma que está succionando estoy moviendo. Si lo dejas pegado, podemos crear coágulos de sangre. Entonces al final, el formulario de beneficio
Ahí está el tema. O sea, que también hay que tener un poquito de cuidado. Pero eso también, por ejemplo, al ser un indicador muy facial, se trabaja súper bien y se puede trabajar con fisio. Y por supuesto, yo creo que todo sanitario que se preste a decir que es un sanitario quiere reeducar a sus pacientes. Yo no creo que ni mis compañeros ni yo queramos tener una cola inmensa de pacientes que no tienen ni idea de lo que tienen que hacer porque no se les está enseñando estudiando correctamente y sean totalmente dependientes de sanitarios. Entonces, quiero decir con esto, tú puedes ir conmigo, por ejemplo, a la sesión de rehabilitación de cicatriz, pero yo te voy a enseñar ciertas técnicas para que tengas tu propio autocuidado. Porque no quiero que sea depende de mí. Yo si quiero verte la cara, quiero verte con una cerveza. No consulta. Básicamente. ¿Podrá, ¿Aparece tiempo determinado después de la cirugía o no tiene...? Vale, sí. Hemos visto otro método. Sí, el linfedema. A ver, ¿el linfedema tiene por qué siempre salir? No. ¿Pero no han hecho una la cirugía? No, son porcentajes. Te puede tocar la papeleta o no. No, por comprar siempre muchísimos bonologos, van a llegar el día del cuponazo y te va a tocar. Es lo que quiero decir. Obviamente hablamos de probabilidades. En medicina y en sanidad siempre se habla de probabilidades. Y entonces hay que cogerlo con pinzas, porque puede tocarte dentro o fuera. No lo sabemos. Está claro que cuanto más problemas haya a nivel del tratamiento neurológico, por ejemplo, el vaciado, la radioterapia, tu propio hábito, por ejemplo, que fumes, o que tomes alcohol, o que tengas sobrepeso, va a hacer que compres más papeletas. Pero eso no significa que aparezca. Esto lo estoy haciendo un poco de memoria, pero lo estuve estudiando hace menos de un mes, estoy revisando. En los primeros meses, cuando te hacen la cirugía de vaciamiento o de incluso extirpación del ganglio centinela, ¿vale? Existe una mayor probabilidad de que aparezca. Después de eso, no hemos dicho, ostras, hemos pasado ya los 3 meses de tratamiento. Existe otra probabilidad a los 6 meses, que va reduciendo poco a poco, quiero decir. Pero después también existen más probabilidades a lo largo de tu vida. No por haber pasado el primer año impune, significa que dentro de 5 no aparezca. Es que eso no significa nada. Nuestro cuerpo va a intentar readaptar, pero también tenemos que entender que nuestro cuerpo también puede estar bastante castigado con nuestros propios hábitos, como que también, por supuesto, puede estar bastante envejecido con nuestro propio hábito o porque leche. Envejecemos, porque no envejecer está en la cuna del pepino, como digo yo, ¿no? Pues, entonces que no podemos estar como que exentos nunca de un cerebro, pero también puede ser que fallezcamos con 150 años y gastamos el récord mundial de longevidad y que nunca la hayamos tenido. Pero siempre existen como unos tiempos de porcentaje. ¿Ya? Pues chicos, muchísimas gracias.